¿Quién es Sebastián? La verdad no tengo idea. El desarrollo de mi subjetividad es constante. ¿Cómo lo definiría? Como trabajador sexual, masajista erótico, asistente sexual y militante por el derecho del reconocimiento del trabajo sexual. Soy la puta ama para algunos, soy mamá, soy feliz, pero soy trabajadora sexual, básicamente. Todos hablamos de ellas y pensamos que las conocemos. Las juzgamos desde el total desconocimiento, pero son las primeras profesionales que este mundo vio nacer. Especialistas en la escucha y el placer, anheladas por toda alma que no necesariamente es solitaria o fantasiosa. Su mercancía es mucho más que el deseo y el placer. Es el tiempo, la entrega y el cuidado. Viven, aman y sueñan, solo que pocos se los preguntan. Son verdaderos profesionales del sexo. Ellas son putas, personas únicas en tiempos actuales. Yo creo que personas con discapacidad y trabajadores sexuales es una alianza histórica. Me parece que dentro de la sexualidad existe un mercado del deseo en el cual las personas con discapacidad ni siquiera son consideradas. Lo que más me gusta de mi trabajo es lo que le puedo expropiar a todos los otros trabajos y al mundo en sí. Trabajo autónomo y autogestivo que no es trata. Yo quiero hacer como esa distinción entre trabajo sexual autónomo y trata, que es lo que hoy por hoy sucede mucho, confundir trabajo sexual y trata. Yo creo que el trabajo sexual es muy amplio y es un arte también. Yo soy puro arte. Los clientes a mí, hoy por hoy, llegan por anuncios que yo cuelgo en internet, pero cada vez es más difícil conseguir clientes. Es muy difícil conseguir clientes por esta cuestión de que está criminalizado el trabajo sexual, no el trabajo sexual per se, sino como todo lo que lo rodea, los códigos contravencionales, la ley sexta fosta. A mí me es muy difícil conseguir clientes porque constantemente se me censura, se me dan de baja los perfiles, por ahí hay cosas que no puedo decir. Puta para mí es mi identidad. Lo que a mí me ha dado todo, me ha abierto puertas, me ha hecho entender al ser humano, me ha dado la posibilidad de darle a mis hijos una vida increíble a la cual yo pude acceder hace muy poco tiempo, a pesar de trabajar hace tanto tiempo. Me ha dado unas amigas increíbles, unas amigas que son potras, pero potras desde adentro, ¿viste? Potras desde el laburo, desde bancarse, desde acompañar, desde la hermandad. El trabajo sexual mío no tiene nada que ver con lo que a mí me pasó en la vida. Yo no terminé trabajando de esto porque tuve una violación o porque hubo violencia en mi casa. El tiempo de violencia en mi casa fueron 1 año, fueron 2. Sí, después fuimos una familia muy feliz. Somos una familia mega feliz, unida, estamos desparramados por todo el mundo, pero todos los días hablamos. Todos los días sabemos del otro. Mi hermana que está en Bilbao le enseña matemática a mi sobrina que está en Escobar, ¿entendés? Mi hermana que está en Ecuador, yo le hago la tarea y le ayudo a hacer las tareas a su hijo, ¿entendés? Entonces, somos una familia muy unida. Hemos tenido tiempos malos, como todas las familias. Nunca mi trabajo sexual fue por esto. Mi trabajo sexual empezó porque yo no tuve en un momento para darle de comer a mis hijos. Y por mi trabajo, por cómo me veía, siempre tuve mucha atención. ¿Cómo Lola termina ese encuentro con un flaco que, no sé, tiene 36 años de virgen, o el que hace 4 años no eyaculaba y eyacula con vos? ¿Cómo con vos un abrazo volvés ¿cómo volvés vos a que sos Lola, sos una mina que tiene una vida normal? ¿Cómo te deschipeás de eso, de ese momento? O si te deja algo a vos adentro que te queda picando todo el día esa historia en tu laburo, ¿lo separás como...? No me afecta en nada.
En nada. Todos tenemos historias en la vida. Entonces, o sea, ¿qué me voy a poner triste por cada historia, por cada persona? Yo también tengo una historia. Y yo la hablo con mis clientes. Y mis clientes me cuentan la suya. Entonces, eso yo me llevo de ellos los mismos que ellos se llevan de mí. Pero en realidad, algunos lo pueden ver como qué descarga de energía. Yo digo, qué bueno que yo tengo la suerte de poder nutrirme de esa energía todos los días. ¿Entendés? Este estigma que existe digamos, sobre el trabajo sexual hace que no permita decir, bueno, mira, contraté una o un trabajador sexual y la pasé re bien, mira, irías con él. ¿Viste? Es como todo muy en silencio, muy en todo, es como todo muy... No sé, ya el uso de la sexualidad está como muy sacrilegiado. Me parece que tampoco hay mucha cultura sexual, no solo de trabajo sexual, sino de la sexualidad en sí. Creo que yo soy una afortunada. Más allá del trabajo que tenga, creo que soy una bendecida. Hoy, como la gente vive y cómo está, yo tengo suerte, mucha suerte.